Bueno, muy bien, buenas noches, espero que anden bien. Bueno, eh, hace tiempo que tenía ganas de compartir un tema. Ahorita generalmente prefiero hacer algún estudio de algún libro, de alguna carta así medio sistemático, pero quería compartir con ustedes algo que tiene que ver con la forma en cómo nosotros administramos las cosas que Dios pone en nuestras manos. Quería comenzar con un versículo. Tiene una introducción más larga, pero me parece que la voy a dejar para otro día. Para no ajustarnos bien al tiempo. Primera Pedro, capítulo 4, versículo 10, vamos a leer. Primera Pedro 4:10, solo como texto de cabecera o como para tener una especie de título de esta serie que vamos a hablar acerca de la administración. Dice ahí el apóstol Pedro: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios, ¿no? Y esa palabra multiforme, algunos dicen en el original, quiere decir multicolor, multifacética, tiene muchos aspectos. Nosotros encontramos en la Biblia una palabra para definir o para designar a las personas que tenían la responsabilidad de administrar los bienes de una casa. Eran los mayordomos. Seguramente en nuestra mente podemos recordar, por ejemplo, a José, ¿no? Que fue tomado, después que los hermanos lo vendieron, fue tomado como un esclavo y llegó a ser el mayordomo de la casa de Potifar. Y el texto bíblico dice que Potifar no se preocupaba de nada sino de meter la comida en la boca, porque todo lo había dejado en manos de José, o de Eliezer, que era el mayordomo de Abraham, o de otras personas que fueron mayordomos en la Biblia. Eran esclavos o siervos que se encargaban de la gestión de toda una hacienda, y eso implicaba mucho trabajo. Tenían la responsabilidad de cuidar de los demás siervos, de ver las compras, las ventas y un montón de cosas. Y la Biblia utiliza esa figura para definirnos a nosotros los creyentes. Nosotros somos mayordomos también. Y hay varios pasajes en la Escritura que nos dicen que Dios nos ha dado cosas para que las administremos. Este es uno de los pasajes. También encontramos eso en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, donde el apóstol Pablo, escribiéndole a los creyentes, les dice que Dios nos ha comprado y que no somos nuestros. Todo lo que somos, como dice un himno que a veces cantamos, todo lo que somos y todo lo que tenemos le pertenece a aquel que nos compró, que es Dios. Y lo que nosotros hacemos es gestionarlo, es administrarlo para Dios. En 1 Corintios capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 1, dice: téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y después dice: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Así que encontramos varios pasajes en la Biblia que nos dan esta idea de que nosotros tenemos cosas que no son nuestras y que tenemos que gestionar para Dios. Y hay tres cosas. Nosotros vamos a hablar más que nada de los materiales, pero hay tres cosas. Tenemos el dinero, como una forma de referirnos genéricamente a los bienes materiales. Dice en 1 Crónicas 29:14, David dice: ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Estaban dando una ofrenda para el templo. Y dice: pues todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos. Los bienes materiales que tenemos son del Señor. Los administramos para Él. Este pasaje de 1 Pedro habla de los dones. Ahí está hablando de las capacidades espirituales que Dios nos da para que nosotros podamos servir a los demás con eso. No es el tema de hoy.
Y el tercer aspecto de lo que Dios nos da para administrar son nuestros días, ¿no? Mauri estuvo hablando el domingo de los días como una expresión que la Biblia utiliza para referirse al tiempo, ¿eh? Y ahí nos dice el Salmo 92 que tenemos que ser sabios para contar los días, y también nos dice Efesios 5 que tenemos que redimir el tiempo, ¿no? Así que son tres cosas que tenemos para administrar. Pero hoy vamos a hablar acerca del dinero. Somos mayordomos de nuestro dinero. Y capaz que cuando uno se acerca a la Biblia, piensa que la Biblia es un libro de cosas espirituales, ¿no? Y que temas tan terrenales como el dinero no tienen lugar. Sin embargo, cuando uno empieza a estudiar el tema, es impresionante ver, muy interesante, cuántas cosas dice la Biblia acerca de la forma en cómo nosotros manejamos el dinero. No es solamente cosas abstractas y espirituales, sino cosas muy prácticas y muy concretas acerca de esta área central de nuestra vida, ¿eh? La vida cristiana, la vida de fe, es una vida íntegra, en el sentido de que todas las cosas que la componen pertenecen al Señor. A veces a nosotros nos gusta separar, ¿no?, lo que es espiritual de las otras facetas de la vida que las consideramos nosotros más terrenales. Entonces decimos, bueno, que Dios se encargue, o le entrego a Dios el señorío de mi vida en algunas áreas que yo catalogo de espirituales, pero en lo que tiene que ver con mi trabajo y con la forma en que uso el dinero, eso me encargo yo, ¿sí? Está fuera del señorío de Cristo. Y eso claramente no es así. Siempre me acuerdo de una frase que leí en un libro de Charles Ryrie, o Ryrie, no sé cómo se dirá bien, que decía que el creyente puede fingir en muchas áreas de su vida espiritual. Nosotros podemos venir acá, cantar con cara de que estamos entrando al tercer cielo, podemos saludar con bendiciones, efusividad, un montón de cosas. Hay una cosa que no se puede fingir, y es el bolsillo, ¿eh? El bolsillo, la forma en que usamos el dinero, revela nuestra espiritualidad, ¿eh? O la forma en cuanto estamos dejando a Dios conducir nuestra vida. Yo dije recién, y lo voy a reiterar, voy a hablar acerca del dinero como una forma de referirnos a todos los aspectos materiales, ¿no? Todas las cosas que tenemos. A veces podemos pensar en el efectivo, pero también en los bienes que podemos tener, una casa, un auto, una computadora, una máquina de fotos, lo que sea, ¿eh? Todo eso pertenece a Dios, nos lo da para que lo administremos, y es nuestra responsabilidad usarlo bien. El mundo en el que vivimos a veces tiene como unos ciertos prejuicios sobre el dinero, ¿no? Para algunos el dinero es la causa de todos los males, ¿no? Y pensamos en la desigualdad social, en el consumismo, en la contaminación, en la explotación y en un montón de cosas, y decimos la culpa la tiene el dinero. Y bueno, algunos dicen la raíz de todos los males es el dinero. Y la Biblia dice eso, no es cierto, ¿no? La Biblia no dice que la raíz de todos los males es el dinero. La Biblia dice que la raíz de todos los males es el amor al dinero, que es muy diferente. El dinero es neutro, es un elemento que los seres humanos crearon para simplificar las transacciones. La cuestión está en la actitud que nosotros tomamos frente al dinero. Y ahí hay dos extremos, ¿eh?, que también tienen su correlato en la vida espiritual. Por un lado está el materialismo, ¿no? Esa forma de pensar la vida en la que lo único que importa es el amontonar cosas, el tener, ¿no? El dinero se convierte en el centro de la vida, en el motor de nuestras decisiones y en el objetivo final de todo lo que hacemos. Así que todo lo pensamos en términos materiales, ¿no? Contrario a lo que decía Jesús, son personas que creen que la vida del hombre consiste en la abundancia de los bienes que posee, y que uno tiene un valor en la sociedad y una estatura en función de lo que pueda comprar. Eso claramente no es el mensaje de la Biblia, ¿eh? Y al contrario, la Biblia advierte con que el dinero no se convierta en nuestro Señor, porque en términos tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el dinero se puede convertir en un Dios
y la avaricia, que es el deseo por lo material, es idolatría, dice la palabra de Dios. Pero hay otro extremo que es, podríamos llamarlo el pobrismo, ¿no? El pobrismo es una forma de, como dicen los argentinos, de romantizar la pobreza, ¿no? Y de pensar que si una actitud o una situación de precariedad material tiene un mayor rango espiritual, ¿no? Porque como uno no está dedicado a las cosas materiales, es mejor ser prácticamente un indigente. Y bueno, ahí vemos muchas personas, ¿no? Que piensan que es moralmente mejor ser pobre, que romantizan la pobreza, pero que al mismo tiempo viven como millonarios y les gusta todo lo que la plata puede comprar, solo que no les gusta lo que hay que hacer para ganarla honestamente. Ahora, Jesús no está en estos extremos. Jesús criticó la codicia y criticó la pereza y enseña, como toda la Biblia enseña, que las personas tienen que trabajar para ganar el sustento. Y el primer punto que quería tocar sobre el tema del dinero es que el dinero hay que trabajar para ganarlo. Hay que trabajar para ganarlo. 3 cosas voy a hablar, hoy no voy a hablar de todo porque es un tema extenso, pero miren, el dinero hay que trabajar para ganarlo, hay que tener prudencia para gastarlo y hay que compartir para gozarlo. ¿Da? No vamos a hablar todo de eso hoy, yo quiero hablar un poquito acerca del trabajo, trabajar para ganarlo. Dice el diccionario que el trabajo es aplicarse o dedicarse con esfuerzo a la realización de algo. Otras definiciones que andan por ahí dice, el trabajo es la actividad física o intelectual que las personas realizan para alcanzar un objetivo o satisfacer una necesidad mediante la producción de bienes y servicios. Hay otras definiciones que busqué, pero básicamente ahí todas coinciden en 3 cosas, ¿no? El trabajo requiere esfuerzo, el trabajo involucra nuestras capacidades y el trabajo tiene un objetivo que es la satisfacción de alguna necesidad. ¿Tá? Y esto es algo que también tiene que ver con lo que la palabra de Dios nos enseña. El trabajo es algo que Dios instituyó. Un autor decía que la baja estima que los latinos sobre todo solemos tener hacia el trabajo, ¿ya? Nuestras culturas acá en Latinoamérica tienen una aversión prácticamente por el trabajo. Y este hombre sacaba la conclusión de que quizás alguna de esa actitud negativa que tenemos hacia el trabajo tiene que ver con un error en la comprensión del texto bíblico, porque sobre todo creo que es del lado de la iglesia tradicional, de la iglesia católica, tiene esta connotación de que el trabajo es un castigo que Dios le aplicó al hombre como consecuencia del pecado. Entonces se asocia el trabajo como un castigo, como algo que trajo como consecuencia el pecado de Adán. Y eso es un error de concepto, es falso. Uno puede leer en el relato del Génesis que Dios creó al hombre y a la mujer del polvo de la tierra, que plantó un jardín y que le dijo al hombre y a la mujer que lo labraran y que lo guardasen. Eso involucra un trabajo que Adán y Eva tenían que hacer para cuidar el lugar donde Dios los había puesto. Es cierto que las condiciones en las que en la que Adán y Eva vivieron eran ideales y que la caída sí provocó una complicación en todo lo que tiene que ver con el fruto de la tierra, ¿no? Lo que Dios dijo era que como consecuencia de la caída la tierra iba a producir espinas y cardos cuando la trabajara. Quiere decir que con un mayor esfuerzo, con el sudor de la frente, iban a conseguir resultados inferiores, pero no condenó al hombre a trabajar después de la caída. El hombre es un trabajador porque Dios lo creó trabajador y no por la caída. Somos trabajadores por la creación y no por la caída. Dios
es un trabajador. Y Dios no solamente trabajó los 6 días de la creación. A veces nosotros leemos la Biblia y dice, Dios hizo el primer día, y al 7º día descansó. ¿Y el 8º día qué hizo? ¿Siguió descansando? Dice Jesús, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Obviamente el trabajo de Dios no se puede concebir en nuestros términos, pero Dios es el que sostiene y sustenta toda la creación y está sin duda activo en todo lo que nosotros, o lo que tiene que ver con su actividad divina. Y hay varios aspectos que podemos pensar en cuanto al trabajo que son muy interesantes. En primer lugar, ver que trabajando nos asemejamos a Dios. Es interesante esto, ¿no? Yo me gusta pensar así, ¿no? Porque Dios es el que creó todas las cosas, ¿no? Pero dotó al hombre de la capacidad de crear también, ¿no? Nosotros, como seres creados a la imagen de Dios, tenemos la capacidad de transformar nuestro entorno mediante el trabajo, el esfuerzo, la inteligencia, la creatividad, para generar algo nuevo y diferente, Y la humanidad ha usado esa creatividad que Dios le ha dado para hacer un montón de cosas, ¿no? Algunas buenas y otras malas. Pero cuando nosotros trabajamos, utilizamos ese potencial creativo que Dios nos dio, ¿no? Estamos pareciéndonos a Dios en ese sentido. También el trabajo tiene que ver con nuestra propia identidad como seres humanos, Muchos de nosotros nos identificamos con lo que somos, y decimos, yo soy mi oficio, ¿no? Yo soy contador, y otro dice, yo soy mecánico, yo soy pintor o peluquero. Identifica lo que somos, lo que hacemos. Eso es interesante. El trabajo nos permite realizarnos como personas, ¿no? Qué bueno es poder conseguir algo, lograr algo y haberlo realizado con nuestro propio esfuerzo. Y sobre todo, trabajando, ganamos el sustento. La Biblia no deja lugar a dudas en cuanto a esto. Hay muchos pasajes que hablan del tema, pero hay uno que es bastante claro, que quiero leerles ahora, que está en 2 Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 6 al 13. Dice Pablo, 2 Tesalonicenses 3:6, pero os ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que os apartéis de todo hermano que ande desordenadamente, y no según la enseñanza que recibisteis de nosotros, porque vosotros mismos sabéis de qué manera debéis imitarnos. Porque nosotros no anduvimos desordenadamente entre vosotros, ni comimos de balde, es decir, de arriba, el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga, día y noche, para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derecho, sino para daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. Porque oímos que algunos de vosotros andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por medio del Señor Jesucristo, que trabajando sosegadamente coman su propio pan, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Un poco de contexto de este pasaje. Para que recuerdan, año pasado o el otro estuvimos haciendo un estudio de esta carta de 2 Tesalonicenses, y vimos ahí que estas personas que andaban desordenadamente eran creyentes tan apasionados por la venida del Señor, ¿no? Tan expectantes, que habían dejado de trabajar. Estaban esperando al Señor. Por lo tanto, decían que no valía la pena trabajar. Claro, a la hora de comer, como no tenían comida, iban a la casa de otros hermanos expectantes también, pero que habían seguido trabajando. Y Pablo dice, así no es. Andaban desordenadamente porque no estaban aplicando lo que les habían enseñado. Pablo, si nos da el tiempo vamos a mirar, era una persona que trabajaba, a pesar de tener derecho de recibir un sustento como misionero, trabajaba, tenía sus razones para hacerlo, y acá explica una de ellas, que era darles un ejemplo.
a los creyentes de que tenían que trabajar para comer, trabajar para comer sosegadamente su propio pan. ¿Tá? Y es una aclaración importante porque no es una reprensión para el que no trabaja, así sin apellido, sino para aquellos que por distintas razones no querían trabajar. Es decir, no es solamente una persona que por razones de la situación económica o porque perdió el empleo, porque la fábrica cerró o porque está enfermo por cualquier otra circunstancia externa no puede trabajar, sino para alguien que teniendo todas las herramientas no lo quiere hacer porque prefiere vivir de otras personas. Pablo dice, no espiritualices la vagancia. No diga, no, yo no trabajo por ti esperando al Señor. Bueno, sí, todos estamos esperando al Señor, pero mientras esperamos al Señor tenemos que trabajar para comer. Y también creo que es importante decir, ¿no?, como decía un hermano querido, que la vida no es Hollywood, ¿no? Y difícilmente uno vaya a arrancar su carrera laboral o su vida laboral de gerente de empresa. No sé si a alguien le pasó, pero no es lo común. Capaz que en alguna película, ¿no?, uno está en la calle ahí vendiendo figuritas y se encuentra con un ejecutivo y se hace millonario de un día para el otro. La vida no es Hollywood, ¿no? Y normalmente la vida laboral empieza agarrando algún trabajo que tiene un horario que no nos conviene tanto, un salario que no nos convence tanto y un montón de condiciones que capaz que no nos gustan tanto. Pero para poder trabajar, ¿no?, y ganarse el sustento, por algún lugar hay que empezar. Y es importante el trabajo, no solo por el ingreso que uno puede obtener de ahí, sino porque trabajando en un trabajo, sea cual sea en casa, sea un emprendimiento o sea un trabajo dependiente, uno aprende diferentes cosas, ¿no?, por formación y por disciplina, ¿no? A veces he escuchado en otros países, pasa mucho, ¿no?, he escuchado en otros países que dicen que la gente no quiere trabajar o no le gusta el trabajo, lo deja porque el ambiente del trabajo es malo, ¿no? La gente dice malas palabras, los compañeros se burlan de la fe, porque el horario le coincide con alguna de las 200 reuniones que tenemos, o porque no le dejan leer la Biblia en horario de trabajo, ¿no? Entonces, ahí no puedo trabajar, no pongamos excusas, no espiritualicemos la vagancia, ¿no? Capaz que llega un tiempo en nuestra vida en donde estamos un poco más cómodos y podemos elegir lo que nos gusta, o cambiar un trabajo mejor, pero es importante que tratemos de tener un sustento para nuestra vida. Obviamente hay etapas, ¿no? Algunos de ustedes están en una etapa de capacitación y está muy bien que se enfoquen en eso en este tiempo, si tienen la posibilidad de hacerlo, y no tienen la obligación o la necesidad imperiosa de trabajar, pero aprovechen el tiempo, capacítense, estudien, piensen cuando están estudiando y elijan una carrera en el futuro, a ver de qué van a trabajar, si tiene salida laboral, si van a poder completar ese estudio que están empezando, y también de qué manera van a poder servir al Señor con eso que van a aprender. Otros están ya en una etapa de la jubilación, ya trabajaron bastante, así que está muy bien, ya cumplieron con esa parte. Así que el consejo ahí es doble, ¿no? Cada uno tiene que estar enfocado en estas cosas, ¿no? Tratar de obtener con el trabajo honesto y dedicado lo que el Señor quiere que hagamos para tener sustento. Y si nos toca estar en la etapa de capacitación, perfecto, aprovechemos ese tiempo. Una cosa más, trabajando servimos a Dios. Decíamos al principio que la vida cristiana no se puede separar, ¿no?, en espiritual y secular. A veces nosotros, por una forma simplificada de hablar, cuando nos queremos distinguir el ministerio, lo que hacemos en la iglesia, de lo que hacemos para vivir, decimos mi trabajo secular, ¿no? Mi trabajo secular es ser chofer, perfecto. Pero en realidad, todo lo que nosotros hacemos, dice la Biblia, es espiritual. Todo lo que hacemos como hijos de Dios es espiritual y tiene que estar gobernado por el Espíritu. Todo tiene un fin último, que es servir a Dios y glorificar a Dios. Y trabajar también. Miren lo que dice la Biblia. Hay dos pasajes que son muy parecidos, que son Efesios capítulo 6, versículos 5 al 8, y Colosenses 3,
del 22 al 24. Son muy parecidos. Dice Pablo en el primero: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, éste recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Siervos, dice el de Colosenses, obedeced en todo a vuestros amos terrenales, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino con corazón sincero, temiendo a Dios, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Son textos para leerlo otra vez y pensarlos bien, ¿tá? Acá nosotros a veces pensamos que servir a Dios en el trabajo quiere decir testificar a nuestros compañeros, hablarles de Cristo a los compañeros, o tener un buen testimonio, y sin duda es así. Pero también Pablo dice acá que cuando nosotros trabajamos haciendo lo que sea que hagamos, no estamos solamente sirviendo al patrón que nos contrató, sino que estamos sirviendo a Dios con eso. Nuestro trabajo, ese trabajo que a veces no nos gusta, que es aburrido, que nos pagan poco, es un servicio a Dios. Y Dios va a dar una recompensa. Por lo tanto, importa mucho la forma en que lo hagamos. No tanto si nos comportamos bien como cristianos en nuestras formas, sino en la manera en cómo hacemos el trabajo. El énfasis está en la actitud. Por eso decía que el trabajo es importante para forjar el carácter y para aprender ciertas cosas de la disciplina. Necesitamos cultivar valores como la integridad, la honradez, la responsabilidad, la amabilidad, la puntualidad y el compañerismo. Si como empleados cristianos fallamos en esas cosas, estamos deshonrando el nombre del Señor Jesús. Si estamos mezclados en el chismerío, en el relajo, si llegamos tarde, si nos llevamos mal con los compañeros, si nos llevamos cosas para la casa y cualquier otra actitud que no corresponda con nuestra integridad como hijos de Dios, estamos deshonrando al Señor. Dice que nosotros tenemos que servir como a Cristo. Y con la misma dedicación y excelencia que proponemos hacer cosas para Dios, tenemos que trabajar en nuestro trabajo. Dice Pablo en Tito capítulo 2, versículo 9, exhorta a los siervos que se sujeten a sus amos, que agraden en todo, que no sean respondones, no defraudando, sino mostrándose fieles en todo, para que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Me encanta esa frase, ¿no? Que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador, ¿no? Que nuestra vida, nuestro testimonio, nuestro trabajo sea realmente algo que embellezca la doctrina de Cristo. Dicen algunos que nosotros somos el Jesús que la gente ve, o la Biblia que la gente lee. La lee en nuestras actitudes, ¿no? Y la lee en la forma en cómo trabajamos también. Así que es importante que seamos fieles en todo. Trabajando beneficiamos a la comunidad. Una cosa que tiene de particular la enseñanza de la Biblia en cuanto al dinero y el trabajo en particular es que nosotros no trabajamos solamente para nosotros mismos. ¿No es el trabajo la fuente de ingresos para que yo gane plata para hacer lo que yo quiera y satisfaga mis necesidades cuando a mí me dé la gana, sino que la Biblia siempre nos pone delante una mirada de la generosidad. Pablo dice en Hechos capítulo 20, versículo 33, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesucristo, del Señor Jesús, que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. En Efesios capítulo 4, versículo 28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece
necesidad. Nosotros vivimos en un mundo acostumbrado al egoísmo, ¿no? Y al garronerismo. Es decir, trabajar para mí, quedarme con todo lo mío, y si puedo garronear alguna cosa que anda por ahí en la vuelta, aunque no la necesite, si viene de arriba, aunque sea un rayo, y aprovechar todo. La Biblia nos desafía a la bendición de compartir. La bendición de compartir. Dice Jesús, una frase de Jesús que no está en los evangelios, la cita Pablo acá: más bienaventurado es dar que recibir. Y Pablo en Filipenses pone el ejemplo del Señor Jesucristo, que no tenía este sentir de no creerse él la persona más importante, sino de pensar en los demás en primer lugar. En Corintios dice, ¿no? Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Y claro, ahí Pablo no estaba hablando en términos materiales, sino espirituales, ¿no? Pero bien nos viene a nosotros ese ejemplo de no tener al dinero como nuestro amo ni como lo más importante de nuestra vida, sino como un fin o un medio para un fin, que es compartir con el que padece necesidad. Me voy a tomar 5 minutos porque quiero hacer 2 aclaraciones, ¿no? Trabajar no siempre es remunerado, ¿eh? Hay muchos trabajos que se hacen que a veces no obtienen un ingreso, pero sí reducen los gastos. Y en la economía de una casa es lo mismo, ¿no? Sumar de un lado que evitar gastar o ganar hacen el mismo resultado en la ecuación. Y ahí están todo el trabajo que uno puede hacer en el ámbito doméstico, en la casa, las amas de casa o los amos de casa, para que no se enoje nadie ahora en esta época donde los roles se desdibujan, ¿eh? Los hijos a veces en la casa también pueden colaborar con estas tareas que si no las hacemos nosotros tenemos que pedir a alguien que se las haga, y es algo que podemos ayudar. Así que no solamente trabajar cuando tengo un sueldo o cuando alguien me paga, sino trabajo cuando estoy satisfaciendo necesidades. Aplico esfuerzo, capacidad para el resultado de algo que se necesita en la casa. Y otra aclaración importante tiene que ver con los hermanos misioneros, ¿eh? Los misioneros son hermanos que han dejado la estabilidad de un salario fijo, ¿eh? A veces de su casa, de sus comodidades, a veces hasta de su familia, sus ciudades, para servir al Señor todo el tiempo. Y salen a la obra del Señor confiando en que el Señor va a proveer lo que les haga falta. Lamentablemente, muchos de ellos, creo que ya un tiempo que pasó, han tenido que enfrentar acusaciones o miradas despectivas porque no trabajaban o no hacían nada, de parte de creyentes inmaduros que estaban muy lejos del trabajo de los misioneros y muy lejos de la obra del Señor. Creyentes, o que se decían creyentes, que realmente no entienden nada, porque cualquiera que conozca a uno de nuestros hermanos sabe que eso es totalmente lo contrario, ¿no? Que no solamente meten muchas horas en el trabajo, en el campo de trabajo, sino que algunos están trabajando también, como el apóstol Pablo hacía, para obtener algún ingreso, a veces porque lo necesitan para la economía o a veces por una estrategia de trabajo en la comunidad en la que están. Pero lo que la Biblia dice es que estos hermanos que se dedican a predicar y a enseñar tienen el derecho de ser no solamente respetados por los hermanos, por la iglesia y por los creyentes, sino también sostenidos. Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pongáis bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Y en ese capítulo 9 de 1 Corintios, Pablo sigue desarrollando las razones por las cuales el que trabaja en las cosas espirituales tiene derecho a recibir la bendición de la ofrenda como una colaboración. Y es la responsabilidad de los creyentes, de todos nosotros como iglesia, sostener a los que están trabajando, llamados por el Señor como misioneros.
Pablo decía, yo trabajo porque no quiero ser gravoso, porque no quiero que se diga que quiero vivir de arriba. Tenía sus razones, pero el derecho que tienen los hermanos es claro y la responsabilidad que nosotros tenemos como iglesia también es claro. Es cierto que ellos decidieron abandonar la seguridad de un salario y vivir por fe, pero todos los creyentes somos llamados a vivir por fe. Una frase de nuestro hermano Samuel Pérez Millo dice: a veces queremos que los misioneros vivan por su fe, pero no por la nuestra. Y realmente Dios quiere que nosotros también vivamos por fe y tengamos en alta estima a los hermanos que se dedican a predicar y a enseñar, sosteniéndolos con nuestras ofrendas. Nuestra iglesia dedica la mayor parte, un porcentaje alto de los ingresos que se recogen como ofrendas para sostener la obra misionera, ¿no? Para Alejandro, que es misionero encomendado por nosotros, pero también todo el grupo o el conjunto de los misioneros que como iglesias de los hermanos están en el país y algunos fuera del país. Así que es bueno que esto lo tengamos en cuenta y sepamos que es necesario que nosotros trabajemos de esa manera. Yo voy a terminar porque ya me pasé. Entonces, trabajar no es un castigo divino, trabajar no es un mal necesario, trabajar es una bendición, ¿no? Es una necesidad que Dios puso en el ser humano para que nos podamos realizar, para que podamos semejarnos a Dios, para que podamos ganarnos honradamente nuestro sustento y para que podamos bendecir al prójimo, compartiendo el fruto de nuestro trabajo. Trabajar nos ayuda a forjar nuestro carácter, a generar una disciplina personal y nos permite servir a Dios en un entorno diferente. Así que si tenemos trabajo, tenemos que dar gracias a Dios y cuidarlo y usarlo como un canal de bendición para otros con nuestro ejemplo de vida, ¿eh? Y con nuestro testimonio. Si alguien está en una situación en la que temporalmente no tiene trabajo, tiene que seguir confiando en Dios y seguir buscando. Y como iglesia tenemos que preocuparnos de que no haya una necesidad en estos hermanos, que no trabajan no porque no quieren, sino porque no pueden temporalmente. Si te estás preparando, bueno, ese es el tiempo, ¿no? No pierdas tiempo y asumís desde ya el compromiso de lo que estás aprendiendo, lo puedas poner al servicio del Señor y de los demás. Salmo 128, versículo 2. La bendición del trabajador. Dice este salmo: cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Que Dios nos ayude para disfrutar de esa bendición.